Imaginen un objeto que viene desde las profundidades del espacio interestelar, cargando secretos de otro sistema solar, que de repente comienza a comportarse de una manera completamente imposible según todo lo que sabemos sobre física. Un visitante cósmico que está haciendo que los astrónomos más experimentados del mundo cuestionen décadas de conocimiento científico. Mientras ustedes ven este video, a millones de kilómetros de distancia, algo extraordinario está ocurriendo. Un cometa llamado 3I Atlas está desafiando todas las leyes conocidas de la astronomía, brillando mucho más de lo que debería, creando una cola que apunta en la dirección equivocada y desarrollando una atmósfera que se extiende por cientos de miles de kilómetros, una dimensión que simplemente no debería ser posible. Este no es solo un cometa común. Es el tercer visitante interestelar confirmado en la historia de la humanidad, y su comportamiento está causando una verdadera revolución en la comunidad científica internacional. En los últimos meses, telescopios alrededor del mundo han captado fenómenos tan extraños que algunos investigadores están empezando a considerar explicaciones que jamás imaginaron que serían necesarias. La historia que voy a contar hoy es real. Está ocurriendo en este mismo momento y puede cambiar fundamentalmente nuestra comprensión sobre lo que existe allá afuera, en las profundidades heladas entre las estrellas. Es una narrativa de misterio cósmico, descubrimientos científicos revolucionarios y quizás la mayor cuestión de la astronomía moderna. ¿Estamos observando algo completamente natural o estamos siendo testigos de fenómenos que desafían nuestra comprensión actual del universo? Todo comenzó en una noche aparentemente común, en lo alto de las montañas de Chile, donde telescopios robóticos escaneaban metódicamente el cielo nocturno. Era el 1 de julio de 2025, cuando el sistema Atlas, diseñado para detectar asteroides potencialmente peligrosos, captó una mancha débil de luz moviéndose contra el fondo estrellado. Inicialmente parecía ser solo uno más de los miles de pequeños cuerpos celestes que pueblan nuestro sistema solar, pero los primeros análisis revelaron algo perturbador. Este objeto no seguía una órbita común. Su trayectoria era hiperbólica, cargando demasiada velocidad para ser capturado por la gravedad solar. Estaba claramente viniendo de afuera, de las profundidades del espacio interestelar, viajando a velocidades que alcanzaban las 130.000 millas por hora, más de 2 veces la velocidad orbital de la Tierra. Los astrónomos rápidamente comprendieron que estaban frente a algo extraordinario. Solo otros 2 objetos interestelares habían sido confirmados en la historia: Oumuamua en 2017, con su forma extraña y aceleración misteriosa, y Borisov en 2019, que parecía más con un cometa tradicional. Ahora, 3I Atlas se convertía en el tercer miembro de este club exclusivo de visitantes de otros sistemas solares. A medida que más telescopios apuntaban hacia él, surgía un retrato de un objeto inquietante y enigmático. Lo que lo diferenciaba inmediatamente de Oumuamua y Borisov era su nivel de actividad. Mientras Oumuamua no mostró coma visible y Borisov se comportó más como un cometa típico, 3I Atlas rápidamente desarrolló una atmósfera gigantesca, una coma que llegó a extenderse por más de 500.000 kilómetros de diámetro, varias veces mayor que la del propio Sol. Este crecimiento explosivo de la coma sorprendió a la comunidad científica. Nadie esperaba que un objeto interestelar, habiendo pasado millones de años expuesto a la radiación cósmica y erosionado en el vacío interestelar, aún conservara tal cantidad de volátiles que pudiera crear una atmósfera tan enorme al aproximarse al Sol. Aún más desconcertante fue el brillo. En cuestión de semanas, 3I Atlas pasó de ser un objeto débil, observable apenas por telescopios medianos, a volverse visible para equipos mucho más modestos. Su aumento de magnitud
fue varias veces superior a lo previsto por los modelos teóricos. En comparación con cometas del sistema solar, parecía estar liberando volúmenes anormalmente altos de gas y polvo. Algunos investigadores comenzaron a sugerir que su composición era radicalmente diferente a la de los cometas conocidos, quizás conteniendo proporciones elevadas de monóxido de carbono o dióxido de carbono, compuestos que subliman a mayores distancias del Sol, pero nada preparó a los astrónomos para lo que vino después. A mediados de septiembre de 2025, las imágenes empezaron a mostrar una característica que desafiaba por completo la comprensión cometaria: una anticola. En lugar de extenderse en dirección opuesta al Sol, como dicta la física de la presión de radiación solar, una franja visible de polvo parecía apuntar hacia el astro rey. Este fenómeno, aunque registrado raramente en algunos cometas locales, nunca había sido visto con tal claridad en un objeto interestelar. La explicación convencional para una anticola es que partículas de polvo mayores, menos influenciadas por la presión de radiación, quedan alineadas de manera geométrica con la órbita de la Tierra, creando la ilusión de una cola que apunta hacia el Sol. Sin embargo, en el caso de 3I Atlas, la magnitud y definición de la anticola eran tan inusuales que algunos investigadores cuestionaron si estábamos observando apenas un efecto geométrico o algo más fundamentalmente nuevo. Mientras tanto, el color del cometa añadía otra capa de misterio. Observaciones espectroscópicas mostraban que su coma exhibía un tono verde brillante, típico de la presencia de moléculas de carbono diatómico, C2, que fluorescen bajo la radiación solar. Aunque el verde no es raro en cometas, la intensidad observada en 3I Atlas superaba en mucho lo esperado. Además, variaciones en el color a lo largo de días indicaban que diferentes compuestos podían estar siendo liberados en ráfagas, sugiriendo una composición heterogénea y compleja. Los modelos orbitales confirmaban que este objeto nunca había pasado cerca del Sol antes. Su trayectoria hiperbólica mostraba que no estaba ligado gravitacionalmente al sistema solar, sino que apenas lo estaba atravesando en una única visita. Esto significaba que todo lo que se liberaba de su superficie estaba siendo observado por primera y única vez en la historia de la humanidad. Los astrónomos se apresuraban a recopilar la mayor cantidad de datos posible antes de que desapareciera, para nunca más volver. Los datos de brillo, color, espectros y morfología de la cola alimentaban discusiones intensas en conferencias y publicaciones. Algunos defendían que el comportamiento de 3I Atlas podía explicarse mediante procesos físicos convencionales aplicados a un objeto interestelar rico en volátiles. Otros argumentaban que ciertas características, como la anticola tan definida y la velocidad de aumento del brillo, requerían nuevas teorías sobre dinámica de polvo, interacciones electromagnéticas y hasta sobre la estructura interna de los núcleos cometarios. La controversia crecía a cada nueva observación. En paralelo, la comunidad más amplia, fuera del ámbito científico, comenzaba a especular con hipótesis más exóticas. La idea de que 3I Atlas pudiera ser una sonda interestelar, un objeto artificial o incluso un fenómeno de física desconocida, ganaba espacio en debates públicos y en la imaginación popular. Aunque la mayoría de los astrónomos rechazaban tales especulaciones, el simple hecho de que se plantearan reflejaba lo extraordinario del comportamiento observado. La ventana de observación, sin embargo, era limitada. Se aproximaba el momento en que 3I Atlas pasaría demasiado cerca angularmente del Sol, tornándose imposible de observar desde la Tierra. Este período de invisibilidad, conocido como conjunción solar, representaba un enorme desafío, pues precisamente durante ese intervalo el cometa alcanzaría el perihelio, su aproximación más cercana al Sol,
donde se esperaba que exhibiera la mayor actividad. Los científicos se preparaban para semanas de incertidumbre, en las que solo sondas espaciales en posiciones favorables podrían, potencialmente, seguir observando el objeto. Mientras tanto, cálculos orbitales proyectaban que, después de su pasaje por el perihelio, 3I Atlas seguiría una trayectoria de salida definitiva, alejándose para siempre del sistema solar. La humanidad tendría apenas unos meses para estudiarlo, un parpadeo en escalas cósmicas, antes de que se perdiera en el vacío interestelar, llevando consigo los secretos de su origen. La atención de los astrónomos se intensificó a medida que el cometa avanzaba en su trayectoria. Los grandes observatorios del mundo, desde el Keck en Hawái hasta el Very Large Telescope en Chile, así como instalaciones espaciales como el Hubble y el James Webb, comenzaron a programar sesiones de observación dedicadas exclusivamente a 3I Atlas. La coordinación internacional se volvió esencial, pues cada minuto de visibilidad podía revelar información invaluable sobre un objeto que nunca volvería a acercarse. Los cálculos orbitales detallados mostraban que 3I Atlas había entrado en el sistema solar desde la dirección de la constelación de Pegaso. Su trayectoria, al ser proyectada hacia atrás, no parecía provenir de ninguna estrella específica cercana, lo que indicaba que había viajado probablemente durante millones o incluso miles de millones de años a través del espacio interestelar antes de encontrarse con nuestro Sol. Esa soledad prolongada explicaba el asombro de muchos científicos al descubrir que aún contenía reservas tan significativas de materiales volátiles capaces de crear una coma gigantesca. La comparación con Oumuamua y Borisov se volvió inevitable. Oumuamua, detectado en 2017, era un enigma porque no presentaba coma visible. Tenía una forma extremadamente alargada y mostraba una aceleración no gravitacional que muchos aún no consiguen explicar completamente. Borisov, descubierto en 2019, parecía mucho más normal. Un cometa activo con características semejantes a los de nuestro sistema, aunque con algunas diferencias químicas importantes. 3I Atlas, por su parte, reunía elementos desconcertantes de ambos casos. Por un lado, una actividad exagerada e inesperada, y por otro, fenómenos inéditos como la anticola claramente definida. Los telescopios espectroscópicos revelaban la presencia de dióxido de carbono en cantidades mucho mayores a las vistas en cometas locales. Este gas se liberaba con facilidad incluso a grandes distancias del Sol, lo que explicaba la enorme expansión de la coma cuando el cometa aún estaba relativamente lejos. Además, se detectaron rastros de monóxido de carbono, cianuros y posiblemente hidrocarburos más complejos. La composición química de 3I Atlas parecía ser un testimonio del ambiente en el que se formó, probablemente en las regiones externas heladas de un sistema estelar distinto, donde temperaturas bajísimas habrían permitido la preservación de moléculas que en nuestro sistema solar se pierden con el tiempo. Cada día traía nuevas sorpresas. Las curvas de luz que registraban el brillo del cometa a lo largo del tiempo mostraban variaciones rápidas e impredecibles. En cuestión de horas, 3I Atlas podía aumentar repentinamente de luminosidad, para después estabilizarse y más tarde volver a variar. Estos estallidos de brillo sugerían episodios de liberación explosiva de gas y polvo, tal vez provocados por el colapso de cavidades internas o por la apertura de grietas en la superficie del núcleo. Tales eventos, aunque comunes en cometas, rara vez se observan con la magnitud registrada en este visitante interestelar. La morfología de la cola también se volvió objeto de debate constante. No solo existía la anticola apuntando hacia el Sol, sino que también se observaban estructuras adicionales, con filamentos curvados y zonas de mayor densidad de polvo. Algunos investigadores plantearon que las interacciones electromagnéticas con el viento solar podían estar desempeñando un papel central.
moldeando las partículas de maneras que no se ven habitualmente en cometas locales. Otros defendían que la geometría peculiar de la órbita y el ángulo con que la Tierra observaba al cometa podían estar generando ilusiones ópticas. Pero incluso bajo esas hipótesis conservadoras, la intensidad de los fenómenos seguía siendo difícil de explicar. En conferencias virtuales y artículos preliminares, la comunidad científica discutía apasionadamente. Los más cautelosos insistían en que todo podía entenderse dentro de los márgenes de la física cometaria tradicional, solo que aplicado a un objeto con una composición especialmente rica en volátiles. Los más audaces afirmaban que 3i Atlas revelaba procesos nuevos, nunca antes observados, y que quizás la física de los cometas debía ser revisada para incorporar interacciones de plasma y efectos eléctricos que hasta entonces se consideraban secundarios. Mientras tanto, los medios de comunicación y el público se fascinaban con las imágenes del cometa. Fotografías obtenidas por astrónomos aficionados mostraban claramente la anticola y circulaban en redes sociales, acompañadas de comentarios que iban desde el asombro hasta las más variadas teorías conspirativas. Para muchos, la idea de un objeto interestelar comportándose de manera tan extraña era irresistible, y no faltaban quienes sugerían que podía tratarse de un artefacto artificial o de un fenómeno desconocido. Aunque la ciencia insistía en interpretaciones naturales, los días se contaban con preocupación porque el cometa avanzaba hacia su conjunción solar. A inicios de octubre, su elongación respecto al Sol caería por debajo de los 30 grados, volviendo las observaciones cada vez más difíciles. A mediados de mes, la elongación sería menor a 20 grados, lo que en la práctica impediría cualquier observación confiable desde la superficie terrestre. Durante varias semanas, 3i Atlas permanecería invisible, justamente en el momento en que su actividad debía alcanzar el máximo. Este intervalo de invisibilidad era visto con frustración y ansiedad. Los astrónomos sabían que podían perder la oportunidad de presenciar fenómenos cruciales: la sublimación más intensa, el desarrollo de colas múltiples, la posible fragmentación del núcleo. Todo esto sucedería oculto tras el resplandor solar. Solo quedaba la esperanza de que sondas en posiciones ventajosas pudieran observar algo, como los orbitadores de Marte que, según los cálculos, tendrían una oportunidad privilegiada de registrar el paso del cometa desde un ángulo distinto. La situación era irónica. La humanidad había detectado un visitante interestelar activo y espectacular, pero el propio Sol, fuente de su actividad, se interponía en el camino de la observación en el momento más crítico. Ni los instrumentos más avanzados de óptica adaptativa, ni los coronógrafos diseñados para bloquear la luz solar podían superar el límite fundamental de la dispersión luminosa cuando un objeto se acercaba demasiado angularmente al astro rey. Incluso telescopios espaciales como el Hubble o el Webb poseían sistemas de seguridad que les impedían apuntar cerca del Sol, apagando cualquier intento de observación durante la conjunción. Este periodo oscuro planteaba un dilema científico. Al reencontrar el cometa en noviembre, ¿qué hallarían los telescopios? Un núcleo intacto y más brillante que nunca, un enjambre de fragmentos esparcidos o quizá un rastro difuso de escombros. Nadie podía predecirlo con certeza. Lo único seguro era que los datos recopilados hasta octubre ya habían transformado el conocimiento sobre los objetos interestelares, y lo que viniera después, fuera cual fuese el desenlace, marcaría un antes y un después en la historia de la astronomía. Los observatorios terrestres enfrentaban complicaciones crecientes. Distintos telescopios, empleando diferentes sistemas de filtros y procedimientos de calibración, producían mediciones de brillo que no siempre coincidían entre sí. Esta inconsistencia no es inusual en astronomía, ya que la fotometría requiere atención minuciosa a las condiciones atmosféricas.
a la calibración instrumental y a la estandarización de procedimientos que pueden variar de un observatorio a otro. La base de datos de observación cometaria intentaba reconciliar esas diferencias, reuniendo reportes de brillo de observadores distribuidos por todo el mundo y comparándolos con modelos teóricos. A lo largo de septiembre, los registros mostraban claramente a 3C Atlas volviéndose más luminoso de lo previsto, con magnitudes medidas que se mantenían consistentemente por encima de la curva esperada. Sin embargo, la dispersión en las mediciones individuales reflejaba los desafíos de rastrear un objeto que cambiaba con rapidez y que parecía escapar a los modelos cuidadosamente elaborados. Los astrónomos aficionados, que a menudo trabajaban con telescopios más pequeños y equipos menos sofisticados, contribuían con datos valiosos de seguimiento prolongado que los observatorios profesionales no siempre podían ofrecer. Sin embargo, sus mediciones enfrentaban incertidumbres adicionales provocadas por la turbulencia atmosférica, la contaminación lumínica y las limitaciones de los instrumentos disponibles. El resultado era un mosaico de observaciones que en conjunto dibujaban un panorama de comportamiento inusual, aunque individualmente contenían suficiente incertidumbre como para alimentar debates intensos sobre lo que realmente estaba ocurriendo. Sitios de seguimiento especializados compilaban esas diversas observaciones en curvas de luz que mostraban la evolución del brillo con el paso de los días. Aquellos que monitorizaban a 3I Atlas coincidían en señalar la misma tendencia preocupante. Los puntos de brillo se elevaban por encima de la trayectoria prevista, especialmente después de mediados de septiembre. Sin embargo, la magnitud precisa de ese desvío permanecía incierta, debido a las dificultades inherentes de medir objetos débiles y en rápida transformación. La cronología imponía una cuenta regresiva ineludible. A inicios de octubre, 3I Atlas caería por debajo del límite de 30 grados de elongación solar, marcando el comienzo de problemas serios para su observación. A mediados de mes, la elongación descendería a menos de 20 grados, cerrando prácticamente la posibilidad de registrar al cometa desde la superficie terrestre. Ese período de invisibilidad se prolongaría hasta principios de noviembre, abarcando las semanas críticas en las que el calentamiento solar alcanzaría su máxima intensidad. La paradoja era evidente. Intentábamos observar una luciérnaga cósmica junto a un reflector, empleando instrumentos diseñados para captar los susurros más débiles de galaxias distantes. Incluso los sistemas de óptica adaptativa, capaces de compensar la turbulencia de la atmósfera, y los coronógrafos, diseñados para bloquear la luz estelar, no podían superar las limitaciones físicas de la dispersión solar cuando el cometa aparecía demasiado cerca del Sol en el cielo. Los observatorios espaciales ofrecían ventajas frente a los telescopios terrestres en esas condiciones, pero también enfrentaban limitaciones propias. Instrumentos como el Hubble y el James Webb incorporaban sistemas de protección que les impedían apuntar demasiado cerca del Sol, deteniendo automáticamente las observaciones cuando los ángulos solares se tornaban peligrosos. Estos sistemas de seguridad, necesarios para evitar daños catastróficos en instrumentos que costaban miles de millones de dólares, generaban vacíos observacionales justo en los momentos en que más información se necesitaba. La conjunción solar de 3I Atlas no podía haber llegado en peor momento. Los modelos predecían que la sublimación más intensa, los posibles eventos de fragmentación y el desarrollo de colas espectaculares ocurrirían precisamente cerca del perihelio, a finales de octubre. Eran los fenómenos que más podían revelar sobre la composición, estructura y orígenes de 3I Atlas, y sin embargo permanecerían ocultos tras el resplandor del Sol.
Las naves espaciales distribuidas en diferentes partes del sistema solar ofrecían alternativas parciales a las observaciones terrestres. Aunque sus capacidades estaban limitadas por diseños pensados para estudios planetarios más que cometarios. Entre ellas, los orbitadores de Marte representaban la oportunidad más prometedora a corto plazo, aun cuando sus observaciones serían puntuales y no continuas, lo que restringía la comprensión completa de la evolución del cometa. La comunidad científica se preparaba para un periodo inevitable de especulación y modelado basado en datos incompletos. La pregunta no era si el cometa cambiaría durante su paso oculto, sino si esos cambios serían comprensibles cuando las observaciones se reanudaran, o si la laguna de la conjunción dejaría misterios permanentes sobre lo que sucedió. En la fase más crítica de este encuentro con nuestro Sol. El 3 de octubre de 2025, mientras la Tierra se preparaba para perder de vista a 3I Atlas, Marte se encontraba en una posición privilegiada. El planeta rojo sería testigo cercano de uno de los eventos astronómicos más significativos de la memoria reciente. Las naves espaciales en órbita marciana tendrían oportunidades únicas para observar al cometa desde un punto de vista imposible para los telescopios terrestres. La geometría era favorable. En su paso a unos 30 millones de kilómetros de Marte, varios orbitadores activos podrían dirigir sus instrumentos hacia este visitante cósmico. El momento resultaba perfecto. Estas observaciones ocurrirían justo antes de que la conjunción solar hiciera imposible el seguimiento desde la Tierra, generando una transferencia crítica del monitoreo terrestre al espacial. La nave Mars Express de la Agencia Espacial Europea, lanzada en 2003 y aún operativa, disponía de la cámara HRSC, diseñada para mapear la superficie marciana, pero capaz de capturar imágenes de la coma y del núcleo. El Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA ofrecía la posibilidad de emplear la cámara HiRISE, famosa por su resolución extraordinaria, para captar estructuras del núcleo, aunque nunca fue concebida con ese objetivo. MAVEN, también de la NASA, equipada con espectrómetros atmosféricos, podía analizar la composición química de la coma, particularmente su riqueza en dióxido de carbono. Sin embargo, estas oportunidades presentaban desafíos técnicos. Los orbitadores estaban diseñados para estudiar un planeta grande y cercano, no un objeto diminuto y veloz. Sus sistemas de orientación requerían ajustes para rastrear un blanco en rápido movimiento. La debilidad de la señal era la mayor limitación. Incluso en su máxima aproximación, 3I Atlas seguiría siendo tenue, con magnitud estimada entre 12 y 14, al límite de detección de los instrumentos disponibles. A pesar de ello, las ventajas eran notables. Desde Marte, el ángulo de fase solar revelaría estructuras ocultas desde la Tierra. Además, los instrumentos de plasma a bordo de las sondas podían registrar las interacciones del viento solar con la coma ionizada, ofreciendo datos sobre la estructura interna y la composición. Agencias como la ESA y la NASA comenzaron a coordinar esfuerzos para aprovechar esa ventana. Misiones como Mars Express, Trace Gas Orbiter y MAVEN adaptaron sus agendas para observar al cometa, incluso cuando sus instrumentos no estaban diseñados específicamente para ello. Los retos de transmisión de datos eran grandes. Las comunicaciones con la Tierra seguían horarios estrictos y la información debía competir con la ciencia marciana rutinaria. Aún así, la posibilidad de obtener imágenes y espectros detallados justificaba el intento. El valor científico era potencialmente transformador. Una imagen clara del núcleo resolvería debates sobre su tamaño y estructura. Los espectros podían revelar moléculas nuevas, invisibles desde la Tierra, y la anticola que intrigaba a los astrónomos podía observarse desde un ángulo completamente distinto. El éxito dependía de factores fuera del control humano. Si el cometa sufría un aumento de brillo antes del 3 de octubre,
los orbitadores podrían capturar datos valiosos. Pero si se debilitaba, incluso los mejores instrumentos no tendrían nada útil que registrar. De cualquier modo, el sobrevuelo marciano representaba la mejor oportunidad para vigilar al cometa durante el período en que la Tierra lo perdería de vista profundamente. Dentro del resplandor solar que cegaba los telescopios terrestres, TRES y Atlas se preparaba para su encuentro con el destino. Entre el 29 y el 30 de octubre de 2025, este viajero interestelar alcanzaría el perihelio, su aproximación más cercana al Sol, a una distancia de aproximadamente 1,36 a 1,4 unidades astronómicas. Oculto a la observación humana, el cometa experimentaría niveles de radiación solar muy distintos de cualquier cosa que hubiera vivido durante su travesía de millones de años por el espacio interestelar, posiblemente atravesando transformaciones que podrían redefinir nuestra comprensión de los objetos interestelares. La evolución de su velocidad ya contaba una historia de violencia cósmica. Avanzando por el espacio a decenas de kilómetros por segundo, TRES y Atlas alcanzaría su máxima velocidad cerca del perihelio, llegando a 68 kilómetros por segundo, es decir, aproximadamente 241.000 kilómetros por hora. Para poner esta cifra en contexto, la Tierra orbita alrededor del Sol a unos 30 kilómetros por segundo. El cometa viajaría a más del doble de la velocidad de nuestro planeta, cargando con la energía cinética acumulada durante su épica odisea galáctica. La física preveía que el perihelio desataría la fase más dramática de su paso por el sistema solar. Con el aumento máximo de la radiación, la temperatura del núcleo se dispararía, activando compuestos volátiles que habían permanecido estables durante toda su existencia interestelar. Hielos de agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono y gases más exóticos podrían sublimar simultáneamente, creando una expansión explosiva de la coma que haría parecer insignificantes incluso las dimensiones sin precedentes observadas en septiembre. Esta actividad intensificada podía generar chorros espectaculares de polvo, emanando de puntos concretos en la superficie del núcleo. Estos surtidores, formados cuando depósitos subsuperficiales de material volátil encontraban vías de escape, podían extenderse miles de kilómetros en el espacio. La anticola, que intrigaba a los astrónomos, podía intensificarse, o incluso surgir nuevas estructuras de cola a medida que diferentes compuestos volátiles comenzaran a contribuir a la atmósfera. Los modelos sugerían que la composición rica en dióxido de carbono de 3i, Atlas, podía producir un comportamiento radicalmente distinto al de los cometas del sistema solar. El dióxido de carbono sublima más fácilmente que el hielo de agua a las temperaturas cercanas al perihelio, lo que podía provocar tasas de liberación de gas muy superiores a las de cometas dominados por agua. Esto se traduciría en cambios rápidos de brillo, tamaño de la coma y estructura de la cola, sucediendo en cuestión de horas en lugar de días o semanas. La posibilidad de fragmentación se cernía como una sombra de incertidumbre. Los cometas son algunos de los objetos más frágiles del sistema solar, sostenidos por cohesión gravitacional débil y por la integridad de matrices heladas. Los intensos esfuerzos térmicos del perihelio, combinados con la presión interna de la desgaseificación explosiva, podían superar esas fuerzas y desgarrar el núcleo. Los eventos de fragmentación pueden ocurrir de manera repentina y dramática. Un cometa aparentemente estable en su aproximación puede dividirse en múltiples piezas en pocas horas, cuando los gradientes térmicos abren fisuras o la presión interna libera violentamente material. Si TRES y Atlas se fragmentara, los astrónomos terrestres enfrentarían en noviembre la compleja tarea de identificar y rastrear múltiples objetos en rápida dispersión. El precedente histórico incluía casos espectaculares.
El cometa Shoemaker-Levy 9 se rompió bajo la influencia de las mareas de Júpiter antes de impactar al planeta en 1994. Más recientemente, el cometa Ison se desintegró en 2013 durante su aproximación extrema al Sol, dejando tras de sí una nube de escombros que se disipó rápidamente tras el perihelio. Pero la fragmentación no era inevitable. La estabilidad estructural de 3I Atlas dependía de su composición, de la porosidad interna, de la velocidad de rotación y de los niveles exactos de esfuerzo térmico. Los objetos interestelares podían poseer propiedades que los hicieran más resistentes o más frágiles que los cometas locales. Además, su alta velocidad jugaría un papel importante. A diferencia de cometas que permanecen largos periodos cerca del Sol, 3I Atlas atravesaría el perihelio rápidamente debido a su trayectoria hiperbólica. Este tránsito veloz reducía la duración del calentamiento máximo, posiblemente limitando el daño acumulativo en su estructura. Si sobrevivía al perihelio intacto, el periodo posterior revelaría un objeto transformado. La coma podía expandirse aún más, con nuevas especies químicas emergiendo desde capas profundas nunca antes expuestas. El color del cometa podía cambiar otra vez, a medida que diferentes moléculas comenzaran a fluorescer bajo la intensa radiación ultravioleta. El fenómeno de la anticola, ya intrigante, podía evolucionar dramáticamente, generando múltiples colas, apuntando en direcciones diferentes según el tamaño de las partículas y la presión de la radiación solar. Analizar estas estructuras daría pistas sobre la rotación del núcleo y sobre su composición superficial. El análisis de granos de polvo expulsados era crucial. Su tamaño y composición reflejaban la estructura interna y el ambiente de formación original. Partículas grandes sugerirían un núcleo más laxo y poroso, mientras que polvo fino podía indicar una estructura más compacta o química particular. Además, el ambiente de plasma alrededor del perihelio añadiría complejidad. El viento solar interactuaría con los gases ionizados de la coma, creando fenómenos electromagnéticos como colas de plasma que podían extenderse millones de kilómetros. Estas interacciones revelarían información sobre la energía y la composición del cometa. En cuanto a la trayectoria, aunque el cometa seguiría su curso hiperbólico alejándose del sistema solar, pequeñas alteraciones en velocidad durante el perihelio podían modificar futuros encuentros. Especialmente con Júpiter en 2026, el perihelio representaba el clímax del viaje de 3I Atlas, un punto de inflexión en el que millones de años de historia interestelar se enfrentarían a la fuerza del Sol. Emergería intacto, fragmentado o irreconocible. La respuesta quedaba oculta tras el resplandor cegador del astro, esperando ser revelada en noviembre. Cada uno de los 3 visitantes interestelares confirmados, Oumuamua, Borisov y ahora 3I Atlas, reescribió los libros de astronomía a su manera única. Oumuamua llegó primero, descubierto el 19 de octubre de 2017 por el sistema Pan-STARRS en Hawái. Inicialmente clasificado como asteroide debido a la falta de una coma visible, rápidamente demostró que los objetos interestelares no se conformaban a las expectativas terrestres. Su forma altamente alargada, de aproximadamente 400 metros de largo y 40 metros de ancho, no se parecía a ningún asteroide o cometa previamente observado en nuestro sistema solar. Más intrigante aún, Oumuamua mostraba aceleración no gravitatoria al alejarse del Sol, acelerando de una manera que no podía explicarse solo por las fuerzas gravitacionales. Esa aceleración misteriosa desató debates que continúan hasta hoy. Era producto de desgaseificación de depósitos ocultos de volátiles, de presión de radiación solar actuando sobre un objeto de forma peculiar,
o de algo más exótico que empujaba los límites de la física convencional. La ausencia de una coma detectable contradijo las expectativas para un objeto que contuviera hielos como los de los cometas. Y Borisov, descubierto el 30 de agosto de 2019 por el astrónomo aficionado Gennady Borisov en Crimea, presentó una personalidad completamente distinta. A diferencia del comportamiento enigmático de su predecesor, Borisov parecía refrescantemente normal a primera vista. Un cometa clásico con coma nebulosa y colas que correspondían a lo previsto por la teoría para objetos calentados por el Sol. Sin embargo, el análisis detallado reveló que su normalidad era solo aparente. La composición química difería radicalmente de la de los cometas del sistema solar. Espectros mostraron concentraciones inusualmente altas de monóxido de carbono, sugiriendo que Borisov se había formado en un disco protoplanetario con temperaturas y química distintas a las de nuestra nebulosa solar. La proporción de polvo y gas en su coma también difería, indicando procesos de formación o evolución distintos. Estas diferencias sutiles, pero significativas, fueron la primera evidencia directa de que otros sistemas estelares producen cometas con composiciones únicas, reflejando los ambientes en los que se formaron. Ahora, 3i Atlas se une a este exclusivo club con características que hacen parecer mundanos a sus predecesores. Su coma rica en dióxido de carbono representa la desviación compositiva más extrema jamás observada en un visitante interestelar. La proporción CO2-agua detectada por el telescopio espacial James Webb sugiere condiciones de formación aún más exóticas que las de Borisov. La estructura de anticola que apunta hacia el Sol no tiene paralelo en objetos anteriores. Mientras Oumuamua no mostró colas y Borisov exhibió caudas convencionales, 3i Atlas presentó geometrías que desafían principios básicos de la física cometaria. El aumento rápido de brillo en septiembre de 2025 añadió otra anomalía. Ni Oumuamua ni Borisov mostraron variaciones tan dramáticas en tan corto plazo. 3i Atlas parecía estar pasando por procesos de desgaseificación o cambios estructurales mucho más violentos. Las comparaciones de tamaño también resultan reveladoras. Oumuamua, con unos 440 metros, era mayor que un asteroide pequeño, pero menor que la mayoría de núcleos cometarios. Borisov tenía un núcleo estimado en 1 kilómetro, dentro del rango típico de los cometas locales. 3i Atlas presenta estimaciones que oscilan entre 0,32 y 5,6 kilómetros de diámetro, reflejando la dificultad de distinguir el núcleo de su enorme coma. Los avances tecnológicos han permitido estudiar cada visitante con mayor detalle que el anterior. La falta de actividad en Oumuamua limitó los análisis a su luz reflejada y densidad aproximada. Borisov, más convencional, permitió detectar agua, CO y otras moléculas típicas. Pero 3i Atlas está siendo analizado con los instrumentos más avanzados disponibles. Espectroscopia infrarroja del Webb, imágenes de alta resolución del Hubble y observatorios terrestres de última generación. Cada uno de estos objetos también cuenta una historia sobre dinámica galáctica y sobre cómo los cuerpos son expulsados de sus sistemas natales. Oumuamua vino desde la dirección de Vega, aunque su trayectoria indicaba un recorrido más complejo por la galaxia, con una velocidad de escape de 26 km/s. Borisov se originó probablemente en una región con estrellas jóvenes en Casiopea, con velocidad de 32 km/s. Atlas ostenta el récord. Su velocidad de escape hiperbólica ronda los 39 km/s. Esto sugiere que pudo haberse formado alrededor de una estrella masiva o haber sido acelerado por encuentros gravitacionales múltiples. Esa velocidad no solo habla de su origen, sino que también afecta su comportamiento cerca del perihelio, limitando el tiempo en que el calor solar puede penetrar en su interior.
Los intervalos entre descubrimientos aportan pistas sobre la población de estos objetos. Pasaron 2 años entre Oumuamua y Borisov, y luego 6 años hasta 3I Atlas. Esto sugiere que entran regularmente en el sistema solar, pero su pequeño tamaño y su corta visibilidad dificultan la detección. El análisis estadístico de estos 3 casos indica que cada uno representa un tipo diferente de cuerpo pequeño. Esa diversidad sugiere que otros sistemas estelares producen una gama enorme de cometas y asteroides, mucho más variada de lo que se pensaba. Las peculiaridades de 3I Atlas, su coma sin precedentes, la anticola, la química extraña y el brillo acelerado, refuerzan la idea de que aún no hemos imaginado toda la diversidad de los objetos interestelares. Cada visitante nos enseña nuevas lecciones sobre cómo se forman los sistemas planetarios en la galaxia y al mismo tiempo abre nuevas preguntas sobre lo desconocido. Mientras continúa su tránsito oculto alrededor del Sol, los astrónomos solo pueden especular sobre lo que se revelará después. La experiencia con Oumuamua y Borisov sugiere que Atlas todavía guarda sorpresas, que podrían volver a desafiar nuestras teorías más básicas. La enseñanza central de estos 3 visitantes es clara. La galaxia produce cuerpos pequeños de maneras mucho más variadas y complejas que las que vemos en nuestro sistema solar. Cada objeto es un testigo químico y físico de un ambiente estelar distinto, y su estudio nos brinda muestras directas de cómo evoluciona la materia en la Vía Láctea. La reacción de la comunidad científica ante 3I Atlas se parece a una investigación detectivesca, en la que faltan piezas críticas del rompecabezas y solo tenemos pistas incompletas. Múltiples hipótesis compiten, pero la verdad completa puede permanecer oculta hasta que reaparezcan observaciones posteriores a la conjunción solar. La controversia sobre el tamaño y la forma del núcleo ilustra los desafíos fundamentales que enfrentan los investigadores de 3I Atlas. Las observaciones del telescopio espacial Hubble han reducido la estimación de tamaño a algo entre 0,32 y 5,6 kilómetros de diámetro, pero este rango amplio refleja la dificultad de separar el núcleo sólido de su coma extendida. La incertidumbre es crítica porque el tamaño afecta directamente los cálculos de masa, densidad, superficie disponible para la desgaseificación y estabilidad estructural durante el intenso calentamiento del perihelio. Diferentes técnicas de medición han producido resultados contradictorios. Modelos térmicos basados en observaciones infrarrojas sugieren un núcleo pequeño con alto albedo, es decir, una superficie reflectante que dispersa eficientemente la luz solar. Sin embargo, los análisis de luz visible indican un núcleo mayor y más oscuro que absorbe más radiación solar. La discrepancia podría ser resultado de variaciones en la composición superficial, de errores sistemáticos en las mediciones o de un entendimiento incompleto de cómo 3I Atlas responde al calor del Sol. El análisis composicional enfrenta sus propias contradicciones. La espectroscopia del telescopio espacial James Webb identifica claramente al dióxido de carbono como la especie volátil dominante en la coma, con concentraciones que superan ampliamente al vapor de agua. Esta composición difiere radicalmente de los cometas del sistema solar, donde el agua casi siempre es el componente principal. No obstante, esa dominancia de CO2 plantea problemas teóricos para explicar otras características observadas. El brillo verde, aparecido en septiembre, suele asociarse con carbono diatómico, pero la desgaseificación rica en dióxido de carbono no produce naturalmente esas moléculas responsables de la fluorescencia verde. O bien, el análisis espectroscópico pasó por alto constituyentes importantes. O bien, el fenómeno es producto de procesos más complejos. Observaciones espectroscópicas desde el Very Large Telescope
y otros observatorios detectaron especies adicionales como compuestos de cianuro y varias moléculas orgánicas, lo que sugiere una química más diversa de la que indican las mediciones espaciales. Esto refuerza la idea de que 3I Atlas contiene un inventario variado de compuestos de carbono simples y complejos. La estructura de Anticola sigue siendo, sin embargo, uno de los mayores enigmas. La física cometaria tradicional dicta que la presión de radiación debería empujar gas y polvo lejos del Sol, formando colas que apuntan en dirección opuesta. Atlas, en cambio, parece violar esa regla, fundamental al expulsar material hacia el Sol. Algunos modelos teóricos proponen que la anticola surge de la distribución inusual de tamaños de los granos de polvo, combinada con ángulos específicos de eyección. En esta visión, partículas suficientemente grandes, lanzadas con velocidad inicial adecuada, pueden resistir la presión de radiación y moverse hacia el Sol. Otros investigadores proponen mecanismos alternativos, interacciones electromagnéticas, por ejemplo, entre partículas cargadas y campos magnéticos solares que redirigirían el material. También se baraja que el estado de rotación del núcleo genera asimetrías térmicas que concentran la actividad en direcciones inesperadas. El periodo de rotación de 3I Atlas sigue siendo desconocido, a pesar de meses de intentos de observación. Los análisis de curvas de luz, que suelen revelar patrones periódicos causados por la rotación de núcleos irregulares, no han mostrado señales claras. Esta ausencia puede deberse a una rotación extremadamente lenta, a una forma casi esférica o a una complejidad rotacional que oscurece las variaciones periódicas simples. El estado rotacional importa porque influye tanto en la estabilidad estructural como en la manera en que los volátiles se liberan. Núcleos que giran rápido pueden sufrir tensiones centrífugas, mientras que los que giran lentamente desarrollan fuertes contrastes térmicos entre sus hemisferios, concentrando la desgasificación en regiones concretas. La falta de información sobre la rotación complica la modelización de su evolución térmica y su comportamiento futuro. La evolución del brillo en septiembre también plantea problemas de interpretación. Diferentes redes de observación coinciden en que 3I Atlas se volvió más luminoso de lo previsto, pero no hay acuerdo sobre la magnitud exacta de esa desviación. Algunos informan aumentos equivalentes a varios niveles de magnitud, mientras otros reportan incrementos más modestos que aún encajarían en la variabilidad típica de cometas. Parte de estas discrepancias surge de lo difícil que es medir un objeto tan débil. Atlas está cerca de los límites de detección de muchos telescopios, y cada observador emplea estrellas de comparación, filtros y técnicas diferentes que introducen errores sistemáticos. La falta de una línea de base histórica complica más las cosas. A diferencia de los cometas periódicos, 3I Atlas es un visitante único y no hay datos previos para contrastar. Los investigadores deben apoyarse en modelos construidos con cometas del sistema solar, pero estos pueden no aplicar a un objeto formado bajo condiciones tan diferentes. Los estudios de origen buscan rastrear la trayectoria de 3I Atlas en la galaxia para identificar su lugar de nacimiento. Análisis cinemáticos sugieren que procede del disco delgado de la Vía Láctea, región rica en estrellas jóvenes, aunque las incertidumbres en las medidas de posición y velocidad hacen que los cálculos, al retroceder en el tiempo, abarquen amplias áreas posibles. El origen galáctico importa porque influye en su composición y edad. Objetos expulsados de sistemas jóvenes podrían mostrar firmas químicas distintas a los provenientes de entornos más antiguos. La composición dominada por dióxido de carbono podría reflejar un disco protoplanetario con gradientes de temperatura y química distintos a los de nuestra nebulosa solar. La estabilidad estructural del cometa es otra fuente de debate.
Su coma enorme y la anticola sugieren una actividad vigorosa que puede ser señal de un núcleo rico en volátiles o alternativamente de un núcleo en proceso de ruptura. Algunos piensan que Atlas es una pila de escombros débilmente unida, vulnerable a fragmentarse bajo tensiones térmicas o mareales. Otros lo ven como un objeto monolítico con propiedades superficiales extrañas, pero internamente estable. La diferencia es clave para prever qué ocurrirá en su perihelio, donde las tensiones serán máximas. Un momento especialmente enigmático fue la transición observada en septiembre cuando cruzó la barrera de las dos unidades astronómicas. El repentino aumento de actividad pudo deberse a la sublimación de compuestos que solo se activan a esas temperaturas, o a cambios estructurales en el núcleo que expusieron depósitos antes ocultos. Cada especie volátil tiene una distancia crítica al Sol donde comienza a sublimar. El agua se activa alrededor de 3 UA, mientras que el CO2 lo hace mucho más lejos. El comportamiento de Atlas sugiere una mezcla compleja con umbrales distintos a los que conocemos de los cometas locales. La conjunción solar introdujo aún más incertidumbre, ocultando la fase crítica en la que se esperaba la mayor actividad. Los modelos no podrán probarse hasta que el cometa reaparezca a finales de noviembre. Cuando vuelva a ser visible, quizá luzca radicalmente diferente, fragmentado, con brillo alterado o con una química superficial cambiada. Los debates científicos en torno a Atlas reflejan un reto más amplio: comprender fenómenos raros que ocurren en condiciones límite y con observaciones escasas. Cada medida tiene incertidumbres. Cada modelo depende de suposiciones y siempre queda abierta la posibilidad de que estos objetos operen según principios no observados en el sistema solar. Antes de recurrir a explicaciones exóticas, la ciencia exige agotar las hipótesis naturales. Atlas puede ser extraordinario, pero probablemente se ajusta a la física conocida, aunque bajo condiciones extremas nunca vistas. El protagonismo del dióxido de carbono en su coma es una pista fundamental. Sugiere que se formó en una región de su sistema natal donde las temperaturas eran lo bastante bajas para condensar CO2 en forma sólida, mientras que el agua permanecía como vapor. Tales condiciones suelen encontrarse más allá de lo que los astrónomos llaman la línea de nieve del dióxido de carbono, es decir, la distancia a una estrella donde el CO2 puede cristalizar desde el estado gaseoso. En nuestro sistema solar, esa línea se ubica mucho más lejos del Sol que las regiones donde se forman la mayoría de los cometas. Y por eso en los cometas nativos, el agua es el constituyente principal, mientras que el dióxido de carbono es secundario. Sin embargo, en otros sistemas estelares, los perfiles de temperatura, la luminosidad de la estrella o incluso la química general pueden desplazar esa línea, permitiendo la formación de cometas ricos en CO2. Una estrella más fría que el Sol situaría la línea de nieve más cerca, y un disco protoplanetario enriquecido en carbono favorecería la formación de dióxido de carbono sólido por encima de la del agua, incluso sin depender de la temperatura. Esta hipótesis ambiental explica no solo la composición extraña de Atlas, sino también su desgaseificación tan vigorosa. El CO2 sublima con más facilidad que el agua a la misma temperatura, lo que puede producir tasas de liberación mucho mayores, justificando tanto el aumento repentino de brillo como el tamaño colosal de su coma. Pero la abundancia de dióxido de carbono por sí sola no basta para explicar la anticola, fenómeno que intriga a los astrónomos desde las primeras imágenes. Aquí entra en juego la física de plasma, que combina dinámica de polvo, gases ionizados e interacciones electromagnéticas. Cuando la radiación ultravioleta del Sol ioniza los gases de una coma, se forma un plasma, una mezcla de partículas cargadas que responden a la gravedad y a los campos magnéticos.
Este plasma interactúa con los granos de polvo cargados, generando corrientes, filamentos y patrones autoorganizados. Bajo ciertas condiciones, estos efectos electromagnéticos pueden superar la presión de radiación, haciendo que el material fluya hacia el Sol en lugar de alejarse. Así, Atlas podría mostrar estructuras que parecen violar la física convencional, pero que en realidad son manifestaciones extremas de procesos conocidos. La hipótesis gana fuerza porque el cometa libera cantidades inusuales de gas, aumentando la densidad del plasma y con ello las interacciones. Además, la química extraña podría favorecer la ionización a ritmos distintos de los cometas comunes. El estado de rotación también ofrece otra explicación. Un núcleo con rotación extremadamente lenta desarrolla contrastes térmicos fuertes entre el lado diurno y el nocturno, y esa diferencia concentra la actividad en zonas específicas. Si el hemisferio iluminado de Atlas alcanza temperaturas más altas que las habituales, la expansión térmica y la presión del gas podrían expulsar material directamente hacia el Sol, creando una anticola. Esto plantea la pregunta de por qué un objeto interestelar rotaría de manera tan diferente. La respuesta puede estar en su historia. Durante millones de años en el espacio interestelar, pudo haber sufrido impactos de polvo, choques gravitacionales con estrellas lejanas o interacciones con campos magnéticos, alterando su giro. El color verde detectado en septiembre plantea otro enigma. El carbono diatómico es el responsable habitual de esa fluorescencia, pero al principio los espectros mostraban pocas moléculas ricas en carbono. La explicación más plausible es que el fenómeno apareciera al cruzar cierto umbral de temperatura. La fotodisociación del dióxido de carbono por la radiación ultravioleta solar produce monóxido de carbono y oxígeno atómico, y procesos posteriores pueden liberar átomos de carbono que se combinan en C2. Estas reacciones solo se activan cuando la radiación alcanza un nivel crítico, lo que concuerda con la distancia de 2 unidades astronómicas en septiembre. Otra posibilidad es que moléculas orgánicas más complejas, presentes en cantidades ínfimas, se descompusieran bajo el calor solar, liberando fragmentos que emiten en verde. También es posible que el núcleo no sea químicamente uniforme. Atlas podría contener regiones con composiciones distintas, unas dominadas por CO2, otras con agua y otras con compuestos orgánicos. A medida que el cometa se acerca al Sol y diferentes zonas se calientan, estas variaciones producen patrones de desgaseificación cambiantes. El predominio temprano de dióxido de carbono puede deberse a la activación de depósitos superficiales, mientras que el calentamiento más profundo expone materiales diferentes. La estructura interna influye igualmente. Un núcleo muy poroso, una especie de conglomerado de hielo y polvo débilmente unidos, permite que el calor penetre más hondo, liberando volátiles enterrados y creando tasas de producción superiores a las previstas. Esa porosidad puede haber sido moldeada durante su largo viaje interestelar. La radiación cósmica, los impactos de polvo y los ciclos de temperatura en diferentes entornos galácticos pudieron modificar sus propiedades, preparando al núcleo para un comportamiento extremo cuando se acercara a una estrella. La explicación más sólida del comportamiento de Atlas combina varios de estos factores. Una composición rica en CO2, efectos de plasma que moldean la coma, un giro lento que concentra la actividad en zonas limitadas y química compleja que produce cambios de color. Cada proceso es conocido, pero su interacción en un escenario interestelar produce fenómenos que parecen imposibles. Atlas sería un cometa muy extraño, pero no necesariamente un objeto alienígena artificial. Y sin embargo, esa misma rareza lo convierte en un laboratorio cósmico único para poner a prueba nuestra comprensión de la física de pequeños cuerpos. En este punto,
La frontera entre ciencia y especulación se difumina. Aunque ninguna evidencia respalde interpretaciones extraordinarias, la comunidad científica reconoce que las características sin precedentes de Atlas invitan a imaginar escenarios más allá de lo convencional. La hipótesis de un faro tecnológico alienígena es la más repetida en los círculos especulativos, herencia de los debates sobre Oumuamua. Según esta idea, el incremento de brillo, la anticola y la coma masiva serían manifestaciones de sistemas artificiales que se activan al recibir radiación solar, como si Atlas fuera una sonda que despierta tras millones de años de viaje. En ese marco, el estallido de septiembre sería el momento de activación y la anticola, un posible sistema de transmisión. Sin embargo, las observaciones contradicen esa visión. Los espectros muestran firmas claras de compuestos naturales, dióxido de carbono, agua, moléculas orgánicas. No hay materiales artificiales ni señales de energía no naturales. Otra especulación, la del plasma vivo, va todavía más lejos. Experimentos de laboratorio han mostrado que plasmas con polvo pueden autoorganizarse en estructuras que recuerdan a sistemas biológicos, reproducirse, evolucionar, responder a estímulos. Algunos sugieren que, bajo condiciones cósmicas, podrían surgir comportamientos parecidos a la vida. Atlas, con sus cambios dinámicos, podría ser un ejemplo. Pero extrapolar un fenómeno microscópico de laboratorio a un cometa de kilómetros es arriesgado. Hasta ahora no se han detectado señales electromagnéticas propias de tal organización. Otra idea especulativa lo retrata como un explorador intencional, una misión enviada por otra civilización para estudiar sistemas solares. En ese caso, la coma funcionaría como instrumento de detección o comunicación, y la actividad de Marte o en el perihelio obedecería a un plan programado. Esta hipótesis, aunque romántica, carece igualmente de evidencia. Todo lo observado encaja mejor con procesos naturales. La propuesta de materia exótica también ha aparecido. Atlas contendría materiales que obedecen a leyes físicas aún desconocidas, como interacciones con materia oscura o transiciones cuánticas a gran escala. Eso explicaría su comportamiento anómalo, pero no hay ninguna señal que apoye tales escenarios. Las mejoras en los programas de rastreo terrestre ofrecen la esperanza más inmediata. El observatorio Vera Rubin, en construcción en Chile, iniciará operaciones a mediados de la década de 2020 y revolucionará la búsqueda del cielo con su capacidad de mapear repetidamente enormes porciones del firmamento. Su proyecto principal, el Legacy Survey of Space and Time, está diseñado para descubrir objetos interestelares a un ritmo de varios por año una vez que alcance su plena operación. Ese aumento transformará el estudio de visitantes interestelares de raras oportunidades a un esfuerzo sistemático y poblacional capaz de responder preguntas fundamentales sobre la abundancia y diversidad de estos cuerpos en la Vía Láctea. Los avances en óptica adaptativa, espectroscopía y observación espacial también ampliarán lo que podemos aprender de objetivos tan débiles y veloces. Los futuros telescopios extremadamente grandes, como el de 30 metros o el europeo extremadamente grande, multiplicarán nuestra capacidad de recolectar luz y resolver estructuras finas. El telescopio espacial James Webb ya demostró su valor para analizar la composición química de Atlas, y futuros observatorios espaciales diseñados para estudios de pequeños cuerpos podrían monitorizar continuamente estos objetos, libres de las limitaciones de la atmósfera o de las conjunciones solares. El estudio de Atlas también subraya la necesidad de cooperación internacional. La campaña observacional desplegada para seguirlo mostró tanto el potencial como las dificultades de coordinar una respuesta global ante un fenómeno en rápida evolución.
Protocolos de intercambio de datos, coordinación de telescopios y análisis compartido se han puesto a prueba con este cometa, sentando precedentes para futuros descubrimientos. Dado que se espera que la tasa de detección de objetos interestelares aumente, estas lecciones serán esenciales para maximizar el conocimiento científico en cada oportunidad. Las implicaciones abarcan incluso la astrobiología. Aunque no hay evidencia de que Atlas transporte materiales biológicos, el estudio de su química rica en carbono podría dar pistas sobre cómo los bloques básicos de la vida se distribuyen por la galaxia. Detectar aminoácidos, bases nucleicas u otros compuestos prebióticos en objetos interestelares transformaría nuestra comprensión del origen de la vida y su posible universalidad. Incluso si Atlas no contiene tales moléculas, su composición exótica demuestra que el espacio interestelar preserva estructuras químicas complejas a lo largo de distancias inmensas. La reaparición de 3i. Atlas tras la conjunción solar será un examen crucial de nuestras teorías. A principios de diciembre de 2025, cuando vuelva a ser observable, los telescopios de todo el mundo estarán listos para registrar su estado. Si emerge intacto con coma activa y estructura reconocible, se confirmará que los cometas interestelares pueden sobrevivir a encuentros cercanos con el Sol aún bajo composiciones inusuales. Si en cambio reaparece fragmentado en múltiples pedazos o con una coma débil y dispersa, se reforzará la idea de que la fragilidad estructural es común en estos objetos. Y si desaparece por completo, dejando solo rastros de polvo, será un recordatorio de lo efímeros que pueden ser estos visitantes. Las comparaciones con Oumuamua y Borisov serán inevitables. Oumuamua fue demasiado tenue y rápido para estudiarlo en detalle tras su paso por el perihelio, y Borisov mostró un comportamiento más predecible, pero con química extraña. Atlas, con su abundancia de dióxido de carbono, su anticola y sus cambios de brillo, representa un punto intermedio y al mismo tiempo una desviación radical. Lo que se observe en diciembre permitirá establecer hasta qué punto estas diferencias son variaciones dentro de un rango normal o manifestaciones de fenómenos completamente nuevos. El papel de los telescopios espaciales será decisivo en esta fase. El Hubble, a pesar de su antigüedad, sigue siendo capaz de obtener imágenes de alta resolución de la coma y de la posible fragmentación. El James Webb, con su espectroscopia infrarroja, podrá analizar la composición química con un detalle imposible desde la superficie terrestre. Otros observatorios espaciales menores también contribuirán, ampliando el rango de longitudes de onda cubiertas. La expectativa es que una campaña coordinada entre instrumentos terrestres y espaciales ofrezca un panorama integral del estado de Atlas tras el perihelio. Más allá de su valor científico inmediato, 3i Atlas también desempeña un papel cultural y filosófico. Cada visitante interestelar nos recuerda la vastedad de la galaxia y la interconexión de los sistemas estelares. Estos objetos son mensajeros materiales que viajan durante millones de años antes de cruzar fugazmente por nuestro cielo, llevando consigo historias químicas y físicas de lugares que nunca podremos visitar directamente. Su estudio nos conecta con el resto de la Vía Láctea de una manera tangible, mostrándonos que nuestro sistema solar no está aislado, sino inmerso en un flujo constante de materia y energía interestelar. El paso de Atlas también reaviva preguntas sobre la posibilidad de interceptar o incluso muestrear directamente un objeto interestelar. La misión Comet Interceptor representa un primer paso, pero la ventana estrecha de tiempo y la necesidad de detección temprana siguen siendo obstáculos enormes. Imaginemos lo que significaría traer a la Tierra fragmentos de un cometa formado alrededor de otra estrella. Sería equivalente a recibir una cápsula del tiempo de otro sistema solar,
con pistas directas sobre su química, sus condiciones de formación y quizá hasta sobre su potencial para albergar procesos prebióticos. En este contexto, algunos astrónomos proponen que deberíamos desarrollar capacidades de respuesta rápida, con naves listas para despegar en semanas en lugar de años. Tecnologías de propulsión más avanzadas, como velas solares o motores de plasma de alta eficiencia, podrían hacer posibles interceptaciones rápidas de objetos que cruzan el sistema solar a gran velocidad. La detección temprana, combinada con una infraestructura espacial más flexible, abriría la posibilidad de convertir cada visitante interestelar en una misión de exploración, en lugar de una oportunidad perdida. Hasta entonces, dependemos de observaciones remotas, que aún así tienen un valor inmenso. Cada fotón, recolectado por un telescopio, es un fragmento de información que, al combinarse con modelos teóricos, nos permite reconstruir la historia de un objeto que ha viajado durante eones por la oscuridad galáctica. La ciencia de Atlas no está en el espectáculo visual, sino en los datos, espectros que revelan moléculas, curvas de luz que sugieren rotación o fragmentación, imágenes que muestran estructuras de la coma y colas. Lo que aprendamos de 3i Atlas tendrá repercusiones mucho más allá de un caso individual. A medida que aumente el número de detecciones de objetos interestelares, podremos construir una estadística poblacional. ¿Son la mayoría de ellos ricos en dióxido de carbono como Atlas o dominados por agua como los cometas locales? ¿Qué fracción muestra comportamientos anómalos como anticolas o aceleraciones inexplicables? ¿Cuál es la distribución de tamaños, velocidades y trayectorias? Responder a estas preguntas nos permitirá entender no solo cómo se forman los sistemas planetarios, sino también cómo la materia circula entre las estrellas y cómo se mezclan los ingredientes químicos en la galaxia. El futuro de esta disciplina está en manos de la próxima generación de telescopios y misiones espaciales. El observatorio Vera Rubin será una revolución en la detección, y sus descubrimientos deberán ser seguidos por campañas rápidas y globales que aprovechen cada oportunidad. El éxito dependerá de la cooperación entre agencias, instituciones y astrónomos aficionados, que ya demostraron su valor en el caso de Atlas al contribuir con observaciones continuas y dispersas geográficamente. La astronomía del siglo XXI será tanto una empresa de grandes observatorios como un esfuerzo colectivo en red. Al final, 3i Atlas es más que un objeto extraño. Es un recordatorio de la naturaleza dinámica y conectada del cosmos. Cada grano de polvo expulsado de su superficie, cada molécula de gas liberada al espacio, cada fotón que llega a nuestros detectores, es parte de un viaje que comenzó mucho antes de que existiera la humanidad y que continuará mucho después. Estudiarlo es participar, aunque sea brevemente, en esa historia cósmica. Incluso se ha sugerido que Atlas podría ser un objeto temporal, una especie de mensaje enviado desde nuestro propio futuro, viajando hacia atrás en el tiempo. En esta visión extrema, su comportamiento extraño sería prueba de manipulación temporal. Pero tal hipótesis contradice principios básicos de causalidad y no tiene soporte observacional. La historia de la ciencia muestra que fenómenos inicialmente misteriosos casi siempre reciben explicaciones naturales una vez que se reúnen suficientes datos. Así ocurrió con los púlsares, alguna vez pensados como señales extraterrestres, y con las ráfagas rápidas de radio, hoy entendidas como procesos astrofísicos. Atlas probablemente seguirá el mismo camino. Será explicado dentro de la física conocida, aunque revelando condiciones extremas nunca vistas. Lo importante de explorar estas ideas no es su probabilidad, sino lo que revelan sobre la singularidad de Atlas. El simple hecho de que inspire tales especulaciones ya demuestra su carácter sin precedentes.
Mientras atraviesa su perihelio oculto tras el resplandor solar, Atlas nos recuerda cuán poco conocemos sobre lo que vaga entre las estrellas. Puede que reaparezca como un cometa fragmentado, como un objeto transformado o como algo aún más extraño. Cualquiera sea el resultado, su legado será expandir los límites de lo que consideramos posible. El reloj cósmico avanza hacia una serie de momentos decisivos que determinarán no solo lo que 3i Atlas revele sobre sí mismo, sino también lo que nos enseñe acerca de la población más amplia de objetos que vagan entre las estrellas. Cada hito próximo representa una prueba crucial de nuestra comprensión, de nuestras capacidades observacionales y de nuestra habilidad para extraer ciencia significativa, de fenómenos que llevan al límite la práctica astronómica. El 3 de octubre de 2025 marca la primera conjunción crítica, la aproximación más cercana de 3i Atlas a Marte a unos 30 millones de kilómetros. Este encuentro constituye la mejor oportunidad de la humanidad para mantener la vigilancia del visitante interestelar durante el periodo en que los telescopios terrestres comienzan a perderlo de vista. Los ojos mecánicos que orbitan Marte intentarán realizar observaciones nunca previstas en sus planes originales, llevando sus capacidades tecnológicas al extremo para captar imágenes y espectros de un objeto que se mueve a velocidades interestelares. El éxito depende de variables fuera del control humano. Si Atlas mantiene o incluso aumenta su brillo, los orbitadores marcianos podrían obtener imágenes detalladas de la estructura nuclear y de la dinámica de la coma, invisibles desde la Tierra. Pero si el cometa se debilita respecto a su pico de septiembre, incluso los instrumentos más sensibles de las naves espaciales apenas registrarían señales marginales insuficientes para un análisis profundo. El final de octubre trae consigo el clímax oculto, el perihelio, entre el 29 y el 30 de octubre, cuando 3i Atlas se acercará al Sol a 1,36 unidades astronómicas. Durante esos días críticos, el cometa se enfrentará a niveles de radiación capaces de provocar las transformaciones más drásticas de todo su paso por el sistema solar. El calentamiento máximo podría activar compuestos volátiles que habían permanecido estables durante millones de años, liberando chorros de gas y polvo espectaculares, capaces de modificar de raíz la apariencia del objeto. Sin embargo, esta fase ocurre justo cuando Atlas resulta más difícil de observar desde la Tierra, oculto tras el brillo solar que ningún telescopio terrestre puede penetrar. La ironía es clara. El momento de mayor interés científico coincide con la mínima capacidad humana de observación. Las revelaciones del perihelio quedarán en gran medida ocultas, registradas solo en los rastros indirectos que se conserven para análisis posteriores. El vacío observacional se extenderá hasta principios de noviembre, un lapso de 4 a 5 semanas en el que Atlas desaparecerá prácticamente del monitoreo humano. Este silencio forzado coincide con la fase que los modelos teóricos predicen como la más activa del cometa, posiblemente marcada por fragmentaciones, estallidos de brillo o transformaciones químicas que en otras circunstancias habrían generado campañas observacionales intensivas. La reaparición, prevista para inicios de diciembre, será otro momento clave, cuando la elongación solar crezca lo suficiente para que los telescopios terrestres vuelvan a detectarlo y seguirlo. El cometa que emerja tras la conjunción podría parecerse muy poco al que desapareció semanas antes. Podría presentar señales de fragmentación, un brillo radicalmente distinto o una composición superficial alterada por el intenso encuentro con el Sol. Las lecciones que se extraigan de esas observaciones superarán las particularidades de Atlas y se proyectarán hacia un entendimiento mucho más amplio de los objetos interestelares. El análisis químico de un cometa como Atlas equivale a
recibir muestras directas de materiales formados alrededor de otras estrellas, preservados intactos durante millones de años de viaje interestelar. La abundancia de dióxido de carbono ya detectada revela condiciones de formación distintas a las de nuestra nebulosa solar, indicando que la química de los sistemas planetarios es más variada de lo que se imaginaba. Además, estudiar el comportamiento de un cometa sometido a condiciones extremas abre la puerta a comprender mejor los mecanismos de liberación de volátiles, la dinámica de las partículas de polvo y la física del plasma en escenarios extraterrestres. El fenómeno de la anticola desafía supuestos fundamentales sobre la respuesta del material cometario a la radiación solar y podría requerir un marco teórico completamente nuevo que incluya interacciones electromagnéticas aún no consideradas en los modelos tradicionales. Las implicaciones científicas van más allá de un único cometa. Plantean cuestiones sobre la naturaleza de los objetos interestelares como conjunto y su papel en la evolución química de la galaxia. Atlas es apenas el tercer visitante confirmado desde otro sistema estelar, pero sus rasgos tan extraños sugieren que la diversidad de estos cuerpos es mucho mayor que lo que predicen las teorías actuales. Cada nuevo objeto interestelar observado proporciona puntos de referencia esenciales para estimar cuán frecuentes son en la galaxia y qué nos revelan sobre sus orígenes. Si Atlas se fragmenta durante el perihelio, los fragmentos podrían ofrecer un vistazo sin precedentes al interior de un objeto formado alrededor de otra estrella. Cada pieza contendría materiales de distintas profundidades del núcleo original, actuando como muestras naturales que nos permiten estudiar capas que de otro modo serían inaccesibles. Los patrones de dispersión y las diferencias químicas entre los fragmentos proporcionarían información valiosa sobre la estructura interna y la composición del objeto original. Por supuesto, es necesario gestionar las expectativas sobre lo que puede lograrse. Atlas es tenue y se mueve con rapidez, y probablemente nunca será visible a simple vista para los observadores terrestres. Su brillo máximo se estima en magnitudes 11 o 12, muy por debajo del umbral de visibilidad humana sin ayuda óptica. Esto limita el interés público masivo, aunque no reduce el valor científico. De hecho, su importancia reside en la ciencia que aporta, no en el espectáculo visual. La Agencia Espacial Europea ha diseñado la misión Comet Interceptor, que busca precisamente estar lista para interceptar un objeto recién descubierto como Atlas. A diferencia de las misiones tradicionales, que requieren años de planificación, esta nave permanecerá en espera en el punto L2 del sistema Sol-Tierra, preparada para redirigirse cuando aparezca un objetivo adecuado. Sin embargo, el mayor obstáculo es detectar estos visitantes con suficiente antelación. Atlas fue descubierto apenas unos meses antes de su perihelio, demasiado tarde para que cualquier misión espacial pudiera lanzarse a interceptarlo. El futuro de esta ciencia depende de identificar cometas interestelares años antes de que alcancen su punto más cercano al Sol. A medida que 2026 se aproxima, el caso de 3C Atlas ya ha dejado una marca imborrable en la astronomía moderna. Su paso no solo reveló fenómenos insólitos, sino que también impulsó el desarrollo de nuevas estrategias de observación y cooperación internacional para enfrentar futuros visitantes interestelares. Si Oumuamua abrió la puerta a lo desconocido y Borisov confirmó que los cometas de otras estrellas existían y eran observables, Atlas ha expandido radicalmente los límites de lo posible, presentando características tan extrañas que pusieron a prueba tanto nuestras teorías físicas como nuestra imaginación. Los debates sobre su composición, su comportamiento y su destino han movilizado a cientos de investigadores en todo el mundo, generando una producción científica sin precedentes para un solo objeto.
Artículos, conferencias y discusiones académicas han convertido a Atlas en un punto focal de la astronomía contemporánea. Más allá de los detalles específicos, su legado inmediato es haber demostrado que la diversidad de los objetos interestelares supera cualquier expectativa previa. El impacto de Atlas no se limita al ámbito científico. Su historia ha capturado la atención del público, que aunque no pudo verlo brillar a simple vista, siguió con fascinación los informes sobre su naturaleza misteriosa y sus cambios impredecibles. En un mundo saturado de información, el relato de un viajero interestelar que cruzó fugazmente nuestro cielo evocó un sentido de asombro cósmico pocas veces alcanzado por descubrimientos astronómicos. El futuro de la investigación sobre Atlas continuará, incluso después de que haya abandonado el sistema solar interior y se pierda en la oscuridad. Los datos recogidos seguirán siendo analizados durante años, revelando nuevos detalles con cada reexamen. Los modelos refinados de su composición y dinámica alimentarán teorías sobre la formación de sistemas planetarios en la galaxia y sobre los procesos que expulsan cuerpos pequeños al espacio interestelar. En términos prácticos, Atlas ha servido como ensayo general para la ciencia de los objetos interestelares, la coordinación de telescopios terrestres y espaciales, la adaptación de misiones diseñadas para otros fines, la colaboración entre profesionales y aficionados. Todo ello ha sentado las bases para responder mejor a futuros descubrimientos. La experiencia ha puesto de manifiesto fortalezas, como la capacidad de movilizar recursos globales en poco tiempo, y debilidades, como la dificultad de mantener un seguimiento continuo durante fases críticas como la conjunción solar. Las lecciones aprendidas serán vitales para misiones como Comet Interceptor, que dependen de una respuesta rápida a descubrimientos imprevistos. También impulsarán la inversión en programas de rastreo de cielo amplio, capaces de detectar visitantes con más antelación. El consenso emergente es claro. Los objetos interestelares no son rarezas excepcionales, sino componentes comunes de la dinámica galáctica. Cada uno que descubramos será una oportunidad irrepetible y debemos estar preparados para aprovecharla al máximo. La dimensión filosófica de Atlas es igualmente profunda. Encarna la idea de que nuestro sistema solar es parte de una red mayor, un nodo en el vasto entramado de la Vía Láctea. Los materiales que lo componen no son exclusivos de nuestra estrella, sino fragmentos de una herencia cósmica compartida. Atlas viajó durante millones de años a través de regiones oscuras y solitarias, hasta que por azar cruzó nuestro camino. Su paso nos recuerda que el universo es dinámico, que los mundos no están aislados y que el movimiento de la materia conecta destinos estelares distantes. La narrativa de Atlas también resuena con nuestra propia condición humana. Igual que el cometa, la humanidad viaja a través de lo desconocido, enfrentando fuerzas que no siempre comprende, buscando sentido en un cosmos vasto y a menudo indiferente. Observar a Atlas es, en cierto modo, mirarnos en un espejo cósmico, un recordatorio de que somos exploradores en un viaje que trasciende fronteras y generaciones. Cuando en el futuro se hable de los primeros contactos con objetos interestelares, Atlas ocupará un lugar central. Su abundancia de dióxido de carbono, su anticola desafiante, su brillo cambiante y sus enigmas sin resolver se convertirán en referencias obligadas en manuales y cursos de astronomía. Más allá de su rareza, su valor reside en haber expandido el horizonte de lo que creemos posible. Atlas nos deja una última lección. El cosmos está lleno de sorpresas que esperan ser descubiertas. Cada estrella puede estar rodeada de mundos, cada mundo puede generar fragmentos que vagan por la galaxia y cada fragmento puede algún día cruzar nuestro cielo y desafiar nuestra comprensión.
Prepararnos para esos encuentros es prepararnos para crecer como civilización, ampliando nuestra ciencia, nuestra tecnología y nuestra imaginación. Al final, Atlas no fue un espectáculo visible en el cielo, sino un fenómeno intelectual y cultural que unió a la comunidad científica y al público en un acto de contemplación cósmica. Su legado no se mide en la luz que proyectó, sino en las ideas que encendió. Y mientras se aleja hacia la oscuridad, llevándose consigo sus secretos, nos deja con la certeza de que otros vendrán y de que cada visitante interestelar es una invitación a mirar más allá de nuestro horizonte y a recordar que el universo siempre tiene nuevas historias que contar.